Estamos de regreso en edición nocturna y todo el mundo tiene una pregunta en sus labios. ¿Cuál es el papel que le corresponde en una democracia a un Congreso? Y en la situación que está viviendo el país con una crisis pandémica, una paralización virtual de la economía dominicana y una inseguridad en el inicio del año escolar, fundamental para el desarrollo y la estabilidad social, económica y política de la República Dominicana. Particularmente en esa situación, ¿qué le corresponde hacer a un Congreso democrático que ame a su país? Ese es el tema de esta noche y tenemos con nosotros a un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Tulio Jiménez, a un diputado del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Elías Báez, y a un exdiputado de la Fuerza del Pueblo, el licenciado José Luis Cosme. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, ahora, buenas noches, Miguel, a usted y a los demás ex colegas, tanto a Tulio como a Elías. Es un placer compartir de nuevo con todos ustedes. La pregunta se cae por su propio peso. ¿Qué papel debe desempeñar en este momento el Congreso de la República? ¿En qué puede ayudar al proceso de normalización de la vida institucional del país y de la vida económica? Bueno, yo creo que el papel está establecido a nivel constitucional. Ya eso lo sabemos. Por eso, partiendo de ahí, a nivel el nivel constitucional, bueno, ahora un Congreso en medio de esta situación que para nosotros es una experiencia no vivida, porque recordar que situación similar vivió la humanidad hace exactamente 100 años. Y entonces todo lo que nosotros podamos hacer, vivir, idear, soñar, todo es nuevo. Pero yo creo que no solamente el Congreso, aquí todos los sectores deben de extremar el sacrificio y el aporte que deban hacer para conjurar esta situación. Un Congreso, aparte de ser el soporte legal y constitucional del Estado debe hacer cuantos sacrificios sean necesarios. En el caso que se ha estado debatiendo, y sé que es donde queremos caer, es el caso de algunos economías que se pueden hacer en términos de los supuestos privilegios que hay a nivel del Congreso Nacional, y es algo que es muy discutible, porque la mayoría de la población dominicana tiene una percepción de lo que se maneja en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, que no es todo cierto esa percepción que se tiene. Y entonces yo creo que los sacrificios que se pudieran hacer a nivel del Congreso Nacional pudieran ir dirigidos por esa vía, pero que ahí es muy poco lo que se puede hacer. Ya como elemento político, el legislador debe ser un elemento propositivo, creativo, en medio de esta situación, para ver cómo nosotros hacemos los mayores aportes, aparte de lo que están, como dije anteriormente, señalado y contenido en la Constitución Dominicana. Bien. Muy buenas tardes, don Miguel, y a nuestro amigo, colega José Luis y Elías Báez. En este momento, más que nunca, hoy debemos jugar un rol, los legisladores, que el país amerita. Y cuando hablo que debemos jugar el rol que amerita el país, con más cuidado y con más prudencia, es porque nosotros todos debemos ponernos a una. Y comenzar nosotros por el Congreso, si tenemos que... Parece que tiene problemas de... Así lo amerita el momento, el tiempo. Y así también ser muy fiscalizador, más que nunca. Porque ahora nosotros nos toca jugar un rol, un papel en el cual el presupuesto que en octubre llegará y el complementario también que van a enviar ahora, tenemos que darle seguimiento y fiscalizarlo de una forma que no se pierda un centavo en ninguna institución. Porque si queremos un país en corto tiempo, de nuevo en marcha económica, tenemos nosotros que cuidar. Y al Congreso, óigame, todo esto descansa en el Congreso, porque nosotros somos los fiscalizadores
y los hacedores de leyes. Todas esas leyes que nosotros podamos hacer y modificar en este momento para que el país pueda tener más recaudaciones, para que el país pueda tener mejor economía. Entonces a nosotros, y eso les pido a los legisladores que están entrando en este cuatrenio, de que podamos ser prudentes y podamos lograr hacer del Congreso, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, una hermandad para poder nosotros buscarle la solución a un problema que es económico, social y de salud. Bien, vamos a escuchar la opinión del diputado Báez. Bueno, la verdad es que la pelota es caliente, Miguel, porque me llama la atención lo que dice Tulio, que ahora los legisladores debemos fiscalizar. Bueno, algo que no se hizo en los 16 fiscalizar un poquito más. En los 16 años que el gobierno del PLD mantuvo, los legisladores nunca fiscalizaron nada. Sin embargo, a nosotros los oficialistas ahora que criticábamos eso de que no se fiscalizaba, tenemos un gran reto. Porque yo, por ejemplo, que hice mucha oposición y algunos colegas que atacaban los préstamos, los presupuestos y que no se fiscalizaba, ahora tenemos un reto. Y me llama la atención también y me gusta lo que ha dicho el presidente Luis Abinader de que él quiere un Congreso que no solamente que fiscalice, sino que le haga crítica. Y yo creo que es así. Nosotros no podemos seguir siendo borregos de los presidentes de turno. Nosotros tenemos que hacer el papel que nos manda la Constitución. O sea, yo no puedo ayer decir que lo que hacía el gobierno del PLD era malo y hoy decir que el PRM lo hace bien, sí lo hace mal. O sea, tenemos que ser objetivos y yo creo que, lógicamente, con prudencia, sabiendo que tenemos una crisis económica y de salud en el país, una crisis grave, debemos de ser consecuentes y prudentes, pero sin perder el papel para lo cual nos eligió la gente. Debemos de fiscalizar. Ahora, yo veo que en el día de ayer, bueno, en el día de hoy creo, o el fin de semana, se introdujo o se reintrodujo en el Congreso de la República el tema de las 3 causales. ¿No le parece a ustedes que en una situación como esta se puede distraer la atención del Congreso en cosas que en este momento no son prioritarias? Lo que tenemos que hacer los legisladores, don Miguel, es ser coherentes, que seguir esas 3 causales. Esas 3 causales tienen que seguir en el código. No podemos nosotros dejar que ningún sector social ni de la vida nos pueda nosotros llevar a que nosotros cometamos errores, porque la clase A o la clase B. El amigo Tulio puede pensar que y nosotros no podemos dejar. El amigo Tulio tiene aparentemente problemas con el internet. No, el problema es que las llamadas que a veces se pueden penetrar. Entonces entran llamadas y se caen. Entonces nosotros tenemos que ser responsables, los legisladores, y dejar esas 3 causales en el código. Aprobar las leyes que están ahí sobre la mesa, como la ley de agua, la ley de territorial y un sinnúmero de leyes que le van a facilitar al gobierno. Pero yo creo, Tulio, yo creo que a lo que Miguel se refiere no es el debate per se del contenido de proyecto tal. Miguel dice que le llama la atención que el tema de las 3 causales, como es un problema neurálgico, conflictivo, que causa pasión, que si no es una distracción para el momento que está viviendo la sociedad dominicana, distraer al Congreso en eso. El meternos en los detalles de lo que creemos o no creemos en la vida, como el caso mío, usted sabe que yo hasta el 16 de agosto era el proponente del Código Penal y el criterio mío lo conoce todo el país con relación al aborto, porque es de aborto que hay que hablar. Aquí no hay que hablar de 3 causales de aborto. Entonces, él lo que se refiere que caer en esa discusión es como distraer el momento que la sociedad dominicana está demandando de un Congreso que asume un papel más activo, más dinámico, más responsable, porque así lo demanda la sociedad y lo demandan las circunstancias en este momento. Y ahí es que yo creo que él ha dirigido la interrogación.
José Luis, se pueden trabajar se puede trabajar el Código Penal y se puede trabajar los demás temas. No hay por qué evadir. No, yo no digo que no. Estoy diciendo que él se refiere que el tema de las 3 causales que si no podía ser para distraer. Yo puedo estar de acuerdo contigo que el Congreso puede trabajar todos esos temas de manera simultánea. Puedo estar totalmente de acuerdo, pero él se refiere lo cierto es que si miramos los antecedentes alrededor de este punto, sabemos que en los últimos quizás 20 años no se ha sometido al Congreso de la República a un tema tan conflictivo que despierte tantas reacciones distantes una de la otra como el tema de las 3 causales. Entonces lo que yo digo es, en una situación de emergencia como la que está viviendo el país, donde las prioridades tienen que fijarse y limitarse, y la gente tiene que centrarse en lo que primero en la solución de la pandemia, luego en la solución de la situación económica y luego tratar de buscar una salida buena al tema de la educación. Entonces, distraer la atención del Congreso en una discusión que va a tener el mismo derrotero probablemente del que ha tenido hasta ahora. Entonces sería distraer energía, distraer recursos y distraer tiempo en una discusión que en las circunstancias actuales podría ser calificada de vana. ¿Sabe usted, Miguel? Don Miguel, por primera vez hay un Congreso más independiente y ese Congreso va a llevar que ese tema, al igual que otros temas o otras leyes que hay sobre la mesa, puedan ser ya aprobados. Porque hay un Congreso ahora que tiene muchos hombres y mujeres que se han independizado de los partidos. Ahora, en la agenda del Congreso, ¿cuáles proyectos, especialmente en la Cámara de Diputados, cuáles proyectos importantes que han estado durmiendo durante mucho tiempo están pendientes de aprobación en la próxima legislatura? En este momento, los códigos, la ley de agua, el Código Penal, el Código Civil, el Código Procesal Civil, la Ley de Fiscalización y Control del Congreso, la Ley de Agua, la Ley territorial. Hay muchas leyes que son de gran impacto para la sociedad dominicana. Y la extinción del dominio. Extinción de dominio. Óyeme, el proyecto de ley más revolucionario que pueda conocer Congreso alguno es ese, en donde aparte de lo que le señala la Constitución al Congreso Nacional, aquí le define de una manera más clara, más diáfana, el rol que debe tomar el Congreso en materia de fiscalización hacia los demás poderes. Pero siempre el partido que está en el gobierno, este proyecto no le agrada porque entiende que le están poniendo una camisa de fuerza. Y sobre todo lo que vimos en el cuatrenio pasado, en donde el Partido de la Liberación Dominicana, inclusive yo llegué a ser parte en un momento de eso, tenía la gran mayoría y entonces podía decidir qué se aprobaba y qué no se aprobaba a nivel del Congreso Nacional. Como ese proyecto no hay gente que no quiere que lo fiscalicen, bueno, pues yo oía mucho ligado a la familia del presidente donde decían, si aprobamos este proyecto nos vamos a fuñir, pero fuñir en cibaeño, ya usted sabe, con J. Y entonces eso nunca se pudo dar la salida que se debió salir. Y yo creo que en ese sentido el Congreso sí debemos recibir un trabajo más responsable, más adecuado. Perdón, para nosotros, qué sé yo, cambiar la imagen que tiene la sociedad de parte del Congreso Nacional, que el Congreso trabaja. El Congreso trabaja y trabaja mucho, pero la sociedad percibe que el Congreso no trabaja. Lo critican como que es un poder que hace cosas que no debiera hacer. Yo te digo, Miguel, para aprovechar, desde que el Barón de Montesquieu definió los 3 poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, el año 1748 por ahí, nosotros debemos entender cuál es el papel de cada poder. Y de los 3 poderes, hay 2 que son políticos y aquí la sociedad no quiere que le expliquen eso. Hay 2 que son políticos, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El único poder que supuestamente no es político es el poder judicial, porque los jueces no son escogidos por elecciones populares. Ahora, el presidente de la República y el vicepresidente son con elecciones populares a través de un partido político, pero y los legisladores es igual. Ahora, yo tengo una pregunta para el diputado Báez, perdón, señor, para el diputado Báez. Como miembro del... Los legisladores. Sí, perdón. Que están muy activos los chicos. Como diputado del Partido Revolucionario Moderno, que tiene mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado de la República,
aunque no tiene en la Cámara de Diputados los votos suficientes para legislar, diría yo, a su manera, ¿no? ¿Cuál sería el escenario ideal de cooperación del Congreso a las acciones del gobierno en esta situación de crisis que está viviendo la República Dominicana? No, mira, yo creo que hay un ánimo de todos los partidos, todas las bancadas, de apoyar el gobierno, producto de que estamos viviendo una crisis muy grave en el país. Y hay un ánimo de apoyar y de dar respaldo. Fíjate que no hubo conflictos, por ejemplo, en la elección del bufete directivo de la Cámara de Diputados, donde podrían haber presentado otras planchas y armarse cualquier situación. Sin embargo, casi todos votaron en favor de la bancada de la plancha que sometió el partido de gobierno. Yo digo que en este momento nosotros tenemos que olvidarnos un poco de los colores partidarios y, lógicamente, no apoyar cosas que no vayan en favor y en beneficio del país, pero sí apoyar todo lo que vaya en beneficio del país y que los legisladores, como dice José Luis y Tulio, tengamos un protagonismo y que la gente vea que sí trabajamos en favor del pueblo y que las cosas que haya que atacar se ataquen. Incluso nosotros los legisladores oficialistas, entiendo yo que no debemos dejar pasar ningún exabrupto de ningún funcionario, ni tampoco del gobierno, sino que debemos seguir vigilantes, así como éramos vigilantes en el cuatrenio pasado. O sea, y el nivel de apoyo debe de ser ahora para resolver la crisis que tenemos y luego embarcarnos a lo que es ya lo político, como dice José Luis, que el Congreso es político. Luego vendrán lo que es, qué van a hacer los legisladores y los partidos para hacer oposición, para tener discursos políticos, pero ahora tenemos que haya un nivel de apoyo. Y mira, me llama la atención lo que dijo José Luis sobre los proyectos de leyes. Aquí hay muchas leyes que no se aprueban, Miguel, porque no le conviene al partido de gobierno. Yo creo que ahora debe de haber responsabilidad. Por ejemplo, los códigos que tienen más de 20 años ahí preparados no se aprueban porque hay cosas que no le favorecen a ciertos sectores y entonces lo que hacen es que lo mantienen ahí. La ley de extinción de dominio, eso es obligatorio que hay que aprobarlo por el asunto de los robos y que a veces penalmente no se puede probar, pero sí se sabe que tu dinero viene de algo ilícito. Entonces, tiene que haber un apoyo para aprobar las leyes que debemos aprobar y que haya digamos, que todos los legisladores se pongan a favor del país. Mañana se reúne el Congreso, ¿no? En sesión ordinaria. La Cámara de Diputados. En la agenda de la Cámara, ¿cuáles proyectos hay para discusión mañana? Bueno, mira, como dijeron los muchachos, las leyes prioritarias. Los muchachos. Bueno, gracias por la juventud. Son dos chicos. Los proyectos de leyes que ellos mencionaron son los que están en la agenda prioritaria, o sea, que es la que aprobó la comisión coordinadora para esta legislatura. Y dentro de ello está el Código Penal, que es muy controversial y se puso el tema de que no fue que se puso ese tema para desviar la atención, sino que se dijo, vamos a aprobar el Código Penal y para que sea rápido vamos a dejar las 3 causales fuera. Bueno, lógicamente de una vez los sectores que están en favor y en contra tomaron el tema para hablar de eso. Pero en la agenda prioritaria lo que están son esos proyectos de leyes que han quedado sobre la mesa a veces hasta por años. Y nosotros entendemos que si son a favor del país, hay que aprobarlo y tenemos que trabajar en ello. Bueno, mira, yo creo, pero perdón, Miguel, ya que tocaron el tema del Código Penal, que es un tema que a mí, lógico está, yo duré 4 años siendo el proponente de dicho código y eso perimía y tenía que reintroducirlo. Pero yo creo que en este momento, el Código Penal, que es quien contiene la política criminal del Estado, no es posible que no sea aprobado en el Congreso una vez y por
todas ya por fin. Es que tenemos un código penal actual que data del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Y entonces yo siempre he dicho que estamos combatiendo el cáncer con una aspirina. La modalidad del crimen que existía en el siglo XIX es totalmente diferente a la modalidad del crimen que existe en el día de hoy. Entonces el proyecto del Código Penal, el que está cruzándose en el Congreso, contiene y recoge todas esas modalidades nuevas que la sociedad está viviendo, como el caso del sicariato, el feminicidio, el cuaterismo, todo lo que tiene que ver con el peculado, todo ese tipo de situaciones las recoge que no están contenidas en el Código Penal actual. Y yo creo, no porque ya yo no esté en el Congreso Nacional, si el Congreso sigue dándole de espalda, de lado a este tipo de temas, está asumiendo un papel irresponsable, porque la sociedad no merece que 3 benditas causales tengan el Código Penal de rehén, que lo tengan secuestrado, señores. Cuando usted hace una evaluación de cuáles son los principales problemas que tiene la sociedad, un estudio estadístico, yo le aseguro a usted que el tema del aborto no le aparece del 1 al 10. Ahora, el sicariato, el feminicidio, eso sí le aparecen como problemas que están ahí latentes. Y entonces tiene contenido el endurecimiento de la pena, un sinnúmero de situaciones que la sociedad está demandando en este momento y están en ese proyecto. El Congreso debe asumir el papel de responsabilidad que está llamado a asumir y dotar a la sociedad dominicana de una política criminal moderna. Y de ahí también pasar el caso del Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código de Comercio, que tampoco se habla de esto. Entonces son cosas, temas que yo espero de que el Congreso Nacional en este cuatrenio, bueno, pues le dé salida y dote a la sociedad de esas herramientas jurídicas. Vamos a escuchar al diputado Tulio, porque aparentemente tiene algo que decir. Está ansioso. Nosotros no estamos haciendo adultos. Vamos a cumplir 18 años en el Congreso. Y nosotros estamos muy esperanzados en el Congreso que estamos viviendo hoy. Nosotros pudimos ver el martes cómo un grupo de hombres y mujeres con mucho deseo de legislar. Y yo he dicho ya en 2 ocasiones en este momento de que nosotros creemos que todo ese tipo de leyes que hasta ayer estuvieron estancadas, hoy se le van a dar salida. Es porque estamos viendo que hay un Congreso muy independiente. Hasta ayer nada más habíamos 2 partidos, PRM, PLD. Hoy el Congreso tiene 7, 8 bancadas. Tiene Alianza País, tiene del PQDC, de todo partido allí. Hay la fuerza del pueblo, Tulio, la fuerza del pueblo, que es una fuerza considerable y representativa en el Congreso Nacional. Ahora, esa diversidad, esa diversidad de representación hace más fácil o más difícil el trabajo en el Congreso. Más fácil, porque él quería hasta ayer lo que el PLD no quería. Entonces el PLD tenía forma de imponerse. Lo que el PRM no quería, tenía forma de imponerse. Pero hoy tenemos que obligatoriamente consensuar entre todas esas fuerzas para poder sacar los temas. Y es por eso porque nadie tiene una mayoría absoluta. Porque nadie tiene una mayoría perfecta. Entonces, eso es el Congreso. Y eso es lo que es bueno de este Congreso de ahora. Ustedes vean como toda esa ley. Ahí tenemos también el proyecto de ley de residuos sólidos, que también hay que sacarlo. Entonces, son muchas las leyes que tenemos que sacar. Nosotros entendemos. Se le metió otra llamada. Es el mejor. Lo llaman mucho a Tulio. ¿Cómo es? Que te llaman mucho a ti. Que te están llamando mucho. Interrumpe bueno, pero en la reunión de mañana, ¿qué temas hay en agenda específicamente? Antes de hacer la pausa, estoy esperando que me avisen para hacer la pausa. Lo que estamos haciendo como Congreso es todos esos proyectos de leyes, enviándolo a comisiones especiales. Porque recuerda que don Miguel y a mi amigo José Luis Gómez y a Elías Báez, que esos proyectos fueron conocidos por la mayoría de los presidentes de comisiones que hasta ya Bien, están en el Congreso. Caballero, si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de ella, continuando con este tema. Y a los amigos televidentes, por favor, continúen con nosotros. Edición Nocturna regresa después de la pausa.